miedo de perder el famoso premio o el día, Claro, pero quieren parar por la paritaria porque necesitan un aumento salarial. perfecto. Bueno, Manu Castaneira, gracias por estar acá. Gracias a ustedes. ¿Es este el comienzo de un plan de lucha más organizado? ¿Se va a mantener en el tiempo? Debería ser y es necesario si de lo que se trata es de derrotar las medidas del gobierno. Porque hay muchos que plantean malestar con las políticas de Macri, estar en contra con las políticas de Macri. Bueno, nosotros, los sectores también de la izquierda, los sectores combativos que hoy estuvimos impulsando los piquetes y el paro activo y la movilización, no queremos solo pronunciarnos en contra, queremos frenar esto, queremos derrotar el plan de Macri. Porque hay muchos que dicen hay que cuidar al gobierno, hay que cuidar la gobernabilidad, hay que ser responsable. Hoy en día, cuidar al gobierno es diametralmente opuesto a cuidar a los trabajadores y a cuidar a la juventud. Macri viene por todo, tiene un plan de ajuste brutal, Macri y el FMI, hay una intromisión descomunal por parte del FMI en toda la política del territorio argentino. Y es una política para cuidar a los grandes acreedores, para pagar la deuda. Nosotros tenemos que seguir en la calle, yo creo que la continuidad es muy importante, tenemos que ser 1 millón en la Plaza de Mayo y en el Congreso también en contra de la aprobación del presupuesto, y además ahora se viene dentro de poco, a partir del 1, los mineros van a hacer un acampe en las plazas de los 2 congresos, van a iniciar un acampe de 1 semana ahí. Creo que es una medida también importante para seguir cuidando y apoyando a aquellos sectores que están en lucha y que además se juega todo, porque en el presupuesto también se juega el cierre de las minas, el intento de cierre del astillero, de la soberanía, de la producción nacional. Entonces creo que sí, que es muy importante esa continuidad. Ahora, hay una discusión en las centrales, porque acá hay un sector de las centrales que de la boca para afuera dicen que Macri se tiene que ir, pero comparten palco con unos que dicen que la salida para los trabajadores es irse a Luján rezando. ¿Cómo puede ser esa? Es poco serio. La verdad que es una vergüenza. Si uno quiere rezar en su casa, bueno, bien, puede ser, pero... Es opinable e indiscutible que el movimiento sindical tiene variantes. Estamos en una franja, en una grieta que no es la red social, donde uno a los monstruos le da la estatura que corresponde, pero que abarca un sindicato más combativo y otros que tienen fuerte lazo con la Iglesia y mucha letra del Papa Francisco. Sí, pero tienen mucha responsabilidad. Yo lo entiendo, pero ¿cómo se consiguen los derechos? ¿Cómo se defienden los derechos de los trabajadores? ¿En la iglesia de Luján? ¿A quién se le ocurre que en la iglesia de Luján vamos? Yo entiendo lo que vos decís, pero eso no representa... ¿Quién tiene la receta? Porque partimos de un razonamiento. Un paro no es la solución de nada. Es una expresión de un reclamo. Bueno, a partir de todo es opinable. Ahora, Manu, lo que pasa es que yo te entiendo, pero ¿cómo se consiguió la jornada de 8 horas? ¿Cómo se consiguieron las vacaciones? ¿Cómo se consiguen las paritarias? Parando. Estamos de acuerdo. En ningún no foro le queda sucio. otra al trabajador. A ningún barrio cerrado. le han regalado ningún derecho, y menos por parte de este gobierno que ya sabemos a quién está beneficiando. Entonces, si vos tenés semejantes monstruos del lado de enfrente, si vos tenés al FMI, si vos vas a hacer un corte y hace Bullrich como hoy que te recibe con hidrantes, con perros así agresivos, porque literalmente, vos vas a decir que la salida es ir en una peregrinación a Luján. Esos tipos dirigen las centrales sindicales. Lo dijo Palazzo en la plaza de ayer. Entiendo. Perdóname, antes de lo de Luján va a haber un encuentro entre sindicatos tradicionales y movimientos sociales que lo propone la pastoral social. ¿Por qué? El eje básico es que algunos sindicatos de la CGT quieren a los movimientos sociales lo más cerca en Montevideo. Entonces la Iglesia mediadora va a terciar este sábado en esa grieta. Espero que no medien como en el astillero, que se metió la Iglesia para decir que haya paz social y que igual se cierre el astillero, porque si la Iglesia se va a meter para eso, entonces está muy jodido toda la clase trabajadora. Bueno, justamente con problemas de empleo. Resuelven también situaciones que tienen que ver con el hambre, con las necesidades básicas. Por ejemplo, en los barrios más humildes, digo, hay una contención de la Iglesia, hay un llamado de alerta. Pero, incluso al gobierno. Lo que pasa es que eso es con plata del Estado. Primero que el tema es que es plata del Estado que utilizan en los barrios para contener la miseria y decirle a la gente que no salga a pedir por trabajo, que no salga a pedir por más y a seguir manteniendo ese estado de cosas. Está bien, pero ese es el problema. Hay una intervención de la Iglesia para mantener las cosas como están. Eso es muy pérfido. Opción por los pobres, ¿no? Los curas de opción por los pobres creo que están lejos de ser podidos de ligar alguna sindical tradicional, alguna multinacional, alguna empresa. Y ellos también han dicho a lo suyo. Y son parte de la Iglesia. Y lo pagan a veces con traslados, digamos, intempestivos
de un obispado a El otro. problema es que Pero el rol es de la diferente, iglesia es es de difer- contención. perdóname, El Manuela. rol de la iglesia que está queriendo intervenir en este momento no es para derrotar el plan de Macri o combatir el hambre y la miseria, es para administrarla. Entonces esto es también lo que se denuncia. Bueno, Hacemos un puntito ahí. Constituyente libre, Manu, soberana, ¿no hay con poder. plata para pagarle a los trabajadores, a los entes? la plata la están usando para pagarle al Fondo Monetario y a los grandes acreedores y a fugarla. Esa idea de que no hay plata. Hay plata. Acá hay sectores que se están enriqueciendo. Por ejemplo, los sectores del agro. Bueno, se enriquecieron muchos. Se enriquecieron mucho, hicieron En inversiones la con década el dólar. pasada se enriquecieron muchos. También, por supuesto, los sectores del agro, sin duda, es una gran crítica Y que hemos políticos y mantenido. gobiernos. También con el, por No supuesto, olvidemos, con lo de la Manuela. corrupción. Sí, no sé por qué me lo decís, porque hemos hablado un montón y vos sabés la posición que tengo al respecto. Lo que digo es, cuando preguntan si hay plata o si no hay plata, acá el problema es dónde está la plata. Por ejemplo, los sectores del campo invirtieron a 20 pesos y ahora están cobrando, o sea, 20 pesos por dólar y ahora están facturando a 40 pesos. O como lo que vos recién mencionabas de lo de la corrupción. Acá todos los sectores empresarios van, declaran y se están yendo a su casa. Ni van presos, ni buscan dónde tienen su plata, ni hay ninguna riquización, ni ninguna expropiación. Sí, ¿Dónde pero está todo ese dinero? ¿Y saben dónde El campo está? paga las retenciones en pesos, para los Y que el en otros tiempos, digamos, los trabajadores pagan su impuesto al sueldo, no como lo había prometido el presidente, y el campo paga retenciones por ahora, que son malísimas, que son la peor decisión, en pesos. Totalmente. Y por ejemplo, para el presupuesto del año que viene, de lo que va a ser el presupuesto global, se está planteando que del gasto del Estado en general, a vos te dicen déficit cero, pero es el déficit primario, el gasto de salud, educación y demás. Pero 1/3 de los gastos del Estado el año que viene van a ser para pagar esa deuda externa que Bueno. ellos generaron en los últimos años. Entonces, no es cierto que no está la plata. El problema es que gobiernan para los ricos, para los millonarios, para los empresarios, para el campo, para la iglesia. Gobiernan para 1000 familias concentradas y enriquecidas del país. Y después van a los maestros y les dicen que no tienen plata. Después van a los del Hospital Posadas. El viernes contaban en la Facultad de Medicina. ¿Podemos hacer un punto ahí? Tenemos una información. Ahora volvemos. Sí. Sí, Manu, no sé, tal vez da la impresión de que el gobierno vive otra realidad, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, se habla de esto de no tener un plan B. De hecho, en esta reunión, en esta foto que vemos con Christine Lagarde, a las pocas horas se conoce la salida de Caputo. Parece como que todo está digitado y que el gobierno no mira los reclamos que hay en la calle. ¿Vos qué pensás de eso? Sí, efectivamente, el problema es que el gobierno está totalmente de espaldas a la realidad social mayoritaria, pero sí tiene claro que quiere ir hasta el final con esa política de ajuste y de seguirle el dictat del FMI. El plan que hicieron con la renuncia de Caputo, que igual es un gran elemento de crisis política, porque renuncia el día de un paro general, mientras Macri está bailando haciendo el ridículo en Nueva York, naturalmente, pero tiene que ver con seguir el plan de ajuste vía la mega devaluación y licuar los salarios y beneficiar a los sectores empresarios concentrados con la rebaja directa del salario, los costos, mal llamados costos laborales. Yo creo que el gobierno, como gobierna para ese sector minoritario, está totalmente de espaldas a esa mayoría social. Entonces sí, se impone, bueno, ¿qué hacer? ¿Qué salida darle? ¿Cuál es el problema? Si no empezamos a plantear algunas soluciones de fondo, acá no nos salva a nadie. Es que esa es la Es que palabra, ese es el esa es la problema. palabra clave, soluciones de fondo. De todos los que estamos en este piso, bien abrigados, profesionales, con empleo, ¿alguno alguna vez pasó hambre? Pregunto. Digo, porque de esa situación no se vuelve y las cifras que van a llegar sobre pobreza y la cantidad de gente que duerme en cajeros automáticos Yo está creciendo estoy totalmente más allá de de acuerdo toda con vos. grieta. Y además ha visto la gente que duerme en los cajeros automáticos, que se ve un montón, pero muchos trabajadores, incluso en los gremios docentes, que tienen que salir a vender cosas para llegar a fin de mes. Exacto. Es en los sectores que ya eran pobres y es empobrecer también a la clase trabajadora. Hoy yo estuve en el corte de Panamericana, a las 5 de la mañana impulsando el paro activo. Estuve hablando con un trabajador de la línea 720 despedido, que me decía que no había días que no tenía para comprar pan. Me decía, no tengo 5 pesos para comprar pan. Es una persona con un oficio, es un trabajador, es alguien que ha tenido
un empleo? ¿Cómo esa persona te dice, y con el seguro de desempleo no puedo pagar ni siquiera la boleta de la luz? Porque me dan un seguro de desempleo de 3.500 pesos y una boleta de 5.000. El tema de la pobreza viene ya de antes. A ver, el 30% Por eso te estoy hablando... no vino hace 2 años. No, Sí, para pero- nada. Hay pero- un problema Macri, que ha habido Macri, un problema con que el kirchnerismo, que Es tuvo más, la está acá oportunidad Romina y ella tuvo sabe que el herramientas- tema de los docentes, por ejemplo, los docentes... Bueno, Hay un eso es lo hay que- un mientras tanto, yo respeto a ustedes que se Bueno, movilizan, están donde tienen que estar. Es el gobierno que prometió pobreza cero casi impunemente, no lo hicieron ustedes, pero no llegar a 2019 y nacionalizar la banca son casi, digamos, salto en alto olímpico. No Más o es- Mira, menos. yo te digo una cosa. Hemos venido hablando de este tema. El gobierno está muy deslegitimado. ¿Quién sostiene este gobierno dentro de la mayoría social, la mayoría popular? Yo creo que tiene que llegar un momento Tiene donde eso a una decir. vez el Es una pueblo salida- decida algo. Sí, Manuela, pero ¿te parece Bueno, el una pueblo salida decidió, democrática? Por decidió en supuesto, las urnas. justamente Es una salida democrática que Macri se vaya sería una salida democrática si el pueblo lo decide, pero- porque sería una vez que la mayoría popular decida algo. Pero también por en supuesto las que después quiere una urnas asamblea el pueblo de fondo decidió. y una A ver, asamblea el gobierno es constituyente. un gobierno de eso también, si hace falta aclarar, un gobierno democrático que viene de ganar una elección impresionante. Pero ¿por qué no podemos discutir, por ejemplo, histórica, revocabilidad? y, digamos, eso Porque el no gobierno tiene- viene de una no es elección histórica. Hace dictadura. 9 meses le renuncian 3 ministros en 10 minutos. Se metió el FMI que Eso no es lo un votó recambio nadie. Y ministerial, aparte está normal. diciendo qué tenemos que hacer. ¿Y quién decidió esto? No, pero Porque mira, cuando Manuela, votamos, Manuela. nosotros votamos esto, ¿por qué Pero no no podemos votamos pensar en la Manuela, en una revocabilidad? redacción, Una votamos salida el programa. democrática Pero de permítame- las elecciones, Desapareció. porque hay grandes problemas. Hay un problema objetivo. Vos tenés, van a endeudar el 87% del PBI con el Fondo Internacional y con un montón de fondos buitres. Tenés discusiones sobre qué tiene que pasar con el Banco Central, hay un montón de problemas, el problema de la divisa, qué tiene que pasar con el campo, qué tiene que pasar con el salario. Tenés discusiones estructurales, hasta la discusión del aborto. Hay discusiones de fondo en este país. ¿Cuándo se va a plantear algún mecanismo para poder discutirlo? Bueno, hagámoslo de la Asamblea Constituyente. Yo creo que venimos discutiendo los mismos problemas hace un montón de tiempo y solo se agravan más. Entonces, ¿quién va a plantear que los resolvamos? Yo realmente quiero que pasen cosas que beneficien a los trabajadores, a los jóvenes, a las mujeres. Ese es mi interés, esa es mi responsabilidad. Está puesta ahí. Por eso voy a un corte, voy a la mañana, a las 4 de la mañana y demás. Ahora, venimos a analizar toda la realidad. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a esperar a 2019? Si esperamos a 2019, va a barrer todo el FMI. Van a cerrar el ¿Cuál es hospital. la- ¿Vos sabés pero si cuál lo es la vuelve a alternativa reconstruir? a 2019? ¿Un golpe de Claro. Estado? No me Hoy parece. Nadie dijo golpe de Estado, No. por favor. Bueno, pero ¿Quién no hay diría otro- que la pero movilización no hay- popular es pero un no hay golpe de otros Estado? caminos. El tema es que No hay no- Una otros asamblea caminos. constituyente es un mecanismo que está en la Constitución. No es Manu. un golpe de Estado. Un golpe de Estado es la intervención de los militares. Pero, La ¿sabés a sociedad qué- movilizada sabés es a lo qué más me refiero? democrático, Te lo más dije, lindo no hay que tiene el demasiadas país. alternativas. ¿Sabés lo que pasa? El problema es, creo que Romina lo dice en el sentido de que es totalmente distinto si vos tuviste la oportunidad de estar en el gobierno, tuviste un montón de recursos, pudiste hacer algún cambio de fondo y no lo hiciste y ahora vas a la legislatura y votás alguna cosa en contra. ¿Qué es lo que le criticamos a Cristina, por ejemplo, en materia de la legalización del aborto? Tuviste 12 años, mayoría parlamentaria, no avanzaste. O en materia de las riquezas que ingresaron al país al tener superávit gemelo. En vez de cambiar la matriz energética, hacernos realmente soberanos en materia energética o en materia productiva, se utilizó toda esa guita en pagarle al Fondo Monetario Internacional porque supuestamente la soberanía se compraba. No se compraba con el fondo, ahora estamos de vuelta en ese Sí, ciclo. ahora- Entonces, Pero, ahora, Manuela, por ¿sabés lo eso, que ¿viste pasa? cómo ¿Sabés lo que recurren los pasa? problemas y por qué tenemos que ¿Sabés lo discutir que los pasa? problemas de fondo? Te la Ahora, regalo. que no es desde la fácil, izquierda, pero- digo, hay posibilidad de, hubo ya sectores, incluso hoy la CGT planteó esto de sentarse a una mesa de diálogo, digo, hay posibilidades de que, por lo menos ustedes, avalen esta opción de que los dirigentes gremiales se sienten con el gobierno y con los empresarios para tratar de solucionar. Incluso, digo, hubo paros que solucionaron cosas, que frenaron cosas como fue la reforma laboral, ¿no? Claro. Todo el tiempo Bueno, se la juntan. Los reforma empresarios, laboral fue los impresionante. Que era más que nada la discusión de la previsional cuando la gente salió a la calle y se enojó y la verdad se desbordó. Y eso pasó. El problema es que ellos son los que le dan el porte. No es que nosotros somos unos intransigentes. Mira lo que estamos discutiendo. Te dieron una paritaria del 15% y hubo una devaluación del 100%. Y nosotros somos los intransigentes o los radicales. Radicalizado está este gobierno contra los trabajadores. Es de comunal.
la mega devaluación que hicieron ahora y las medidas con las que van a seguir llegan a la catástrofe social. El presupuesto de déficit cero es una brutalidad. Yo lo que te decía del Posadas, echan un médico. Cuando echan un médico del Posadas, un trabajador se queda sin empleo, un residente se queda sin maestro, un paciente se queda sin médico y así sucesivamente. Sí, Manuel, ahora justamente tocaste el tema del déficit. Lo que algunos le critican también al gobierno de Macri es que no haya blanqueado esa herencia o esa parte de herencia de ese impresionante déficit también con el que se han encontrado. Ahora también estamos hablando de mayorías populares, castigadas, etc. Sí, ahora, hay un núcleo de adhesión, de adherentes también, que es más del 30% del Claro, el oficialismo. macrismo, Sí. eso está en duda, tiene una imagen negativa muy Quizá no grande y alcance tiene para una mucho reelección, rechazo. pero que es muy importante. Hay muchísimo rechazo y además no es normal, o no sé si lo hemos visto muchas veces, que a 9, 10 meses de una elección tengas, de tener un 30% de imagen negativa, pases a un 70%. Y si haces una encuesta sobre lo que opina la sociedad del FMI, vas a encontrar abajo de los 2 dígitos los que estén a favor de esto. Hoy... A mí me parece que el malestar con el gobierno es incuestionable, que la jornada de hoy del parazo se diga que el transporte es una excusa, lo que sea, los trabajadores pararon con ganas porque tienen bronca, algunos tendrán miedo, tendrán lo que sea, pero hoy fue un parazo. La bronca que hay con el gobierno me parece que no se puede cuestionar, la situación de malestar social, la situación salarial no se puede cuestionar. Yo creo efectivamente que si ahora no discutimos las cuestiones de fondo, no sé cuándo lo vamos a hacer. Y tiene que haber una defensa del salario, tiene que haber retenciones móviles para todos los sectores del campo, los agroexportadores, tiene que haber un monopolio del comercio. Tenemos que romper relaciones con el FMI. Me preguntan qué cosa concreta se puede hacer. Hay que romper relaciones con el FMI, defender a los trabajadores, a las mujeres y a los jóvenes y por una vez que el pueblo decida.